El día de hoy vamos a continuar siempre en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo y nos vamos a ir siempre al capítulo 5 y vamos a leer 2 versículos, Dios mediante, el día de hoy. Preocupante, dicen, 2 horas. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos hoy estar acá a la mesa, sentados para compartir del alimento de tu palabra. Te pedimos hoy, Señor, que esta palabra pueda sustentarnos, pueda llenar nuestros corazones, pueda ser también como esa espada de 2 filos, que pueda, Señor, penetrar a lo más profundo de nuestra alma. Padre, que hoy podamos ser redargüidos de pecado, que hoy podamos ser exhortados, que hoy, Señor, tu evangelio brille claramente de tal manera que nuestro pecado sea expuesto, pero que tu gracia sea nuestro sustento. Que esa fe que tú nos has dado en Cristo Jesús sea nuestra confianza de la justificación. Yo te pido, Señor, que nuestros corazones hoy puedan ser dóciles, que lo que hoy se va a predicar, Señor, no tenga este estorbo humano, Señor, sino que pueda ser fielmente expuesta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes saben, pueden tomar sus asientos, hermanos. Como ustedes saben, hemos estado viendo estos consejos de Pablo a su discípulo Timoteo, este varón mitad griego, mitad judío, de madre judía, de padre griego, que sabemos que se le habían impuesto manos a él por la profecía, y entendíamos ya a qué se refería la profecía. Entendíamos que la profecía es lo que ahora precisamente tenemos claro en estas epístolas pastorales, inspirado por Dios, y nos ayuda a saber sobre quién deben ser impuestas manos correctamente. Sabemos entonces que este es un varón aprobado por el presbiterio, aprobado por los ancianos, en base a la palabra misma de Dios, y no en base a ningún tipo de misticismo, no en base a ningún tipo de las ideas modernas que pueden haber de cómo se da el llamado pastoral y cómo se confirma el llamado pastoral. En este caso, Timoteo era un vicario apostolar, y realmente lo que él iba a hacer era la obra que Pablo le había encomendado para nombrar pastores, para poner en orden la iglesia de Éfeso. Esta misión requería que él pudiese ser el molde de muchos hombres fieles, de muchos pastores. Timoteo no podía estar por debajo de ese estándar, porque él iba a hacer todas estas cosas que hemos venido estudiando. Acabamos de ver que Pablo le dice que él debe de tener cuidado de sí mismo y de la enseñanza. Timoteo, teniendo cuidado de sí mismo, teniendo cuidado de no verse él víctima de todas aquellas cosas de las que debía guardar a la misma congregación, aquellos mismos hombres que él iba a capacitar y iba a nombrar, era que podía enseñar también, porque el cuidado de sí mismo servía como ejemplo. Hablábamos que la enseñanza, si no tiene ejemplo, es vacía, es vana. Si yo vengo y me paro acá y expongo de una manera brillante la escritura, pero usted me conoce allá abajo y sabe que yo soy un arrogante y sabe que yo soy un falso, de nada sirve. Mi testimonio echa por la borda todo lo que yo estoy enseñando. Al tener entonces Timoteo ese cuidado de sí mismo y de la enseñanza, perseverar en todas estas cosas, él puede cuidar entonces de la casa de Dios. Y él puede ser aquel que también
corrige dentro de la casa de Dios. Este es un texto interesante porque comienza con las palabras: no reprendas con dureza. Esto, la versión que yo estoy leyendo es la Nueva Biblia de las Américas, y esta versión utiliza esta forma y lo hace por algo bien específico. No reprendas con dureza. Si usted tiene una Reina Valera como el pastor Marcelo, usted va a ver que dice no reprendas, y ahí se queda. La reprensión es la que es puesta, y no es que estoy diciendo que es una mala versión, pero creo que esta es una mejor versión porque no está excluyendo la reprensión, sino que la está manteniendo, pero está explicando que la reprensión con dureza, no reprendas con dureza al anciano, está manteniendo el hecho de que debe haber reprensión, que esa reprensión sana, esa exhortación debe ser traída a todos los hombres, a todas las mujeres en la iglesia. Y continúa diciendo, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Yo quiero que seamos bien observadores en esto y nos demos cuenta de que esta estructura de cómo Pablo está hablando de la reprensión en exhortación lleva adentro intrínsecamente y tiene como base la imagen de Dios de todos los hombres. Cuando nosotros nos vamos a Génesis 1:27, que usted ya lo conoce, usted sabe que Dios dice específicamente que creó al hombre y lo creó varón y hembra. Esa es la base bíblica sobre la cual está edificado este consejo, y vamos a ver más adelante cómo Pablo ha venido utilizando esta estructura y este orden para exponerlo. La imagen de Dios a todos los hombres parte de ahí, pero también entendemos que nosotros como varones y hembra tenemos que ser exhortados en un orden específico, y eso es lo que vamos a ver. Pareciera que el orden acá pudiese ser despreciable, pero Pablo ha venido enseñando un orden y lo ha seguido en cada capítulo en el cual ha hablado de hombres y mujeres en esta epístola. No es en vano. Cuando nosotros vemos de que Dios nos ha creado a su imagen, nosotros entendemos el valor enorme que tiene entonces la reprensión a otros hombres, a otras mujeres que son también, mi hermano, creados a imagen de Dios. Eso es fundamental. Cada vez que se hace una exhortación, cada vez que se hace reprensión, usted lo está haciendo a alguien creado a la imagen de Dios. Y usted me dirá, Carlos, pero te has quedado en el capítulo 1 de Génesis. Luego sabemos que viene el pecado, viene la caída y la imagen de Dios ha sido distorsionada. Sí, es cierto, pero la imagen de Dios, mi hermano, no ha sido quitada. En el contexto de la iglesia esto se vuelve aún más poderoso, porque ahora estamos hablando que aquellos que han nacido en la iglesia, aquellos que han nacido del Espíritu, mi hermano, ahora no han nacido conforme al primer Adán, sino conforme al postrer Adán. Primera de Corintios 15:22 nos lo dice de una manera bien hermosa. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquellos que están en Cristo tienen nueva vida. Y aunque este texto es Pablo exponiendo la resurrección en el día final, también está en vista la nueva vida de aquellos que estaban muertos en delitos y pecados y fueron traídos a la nueva vida por medio del Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento, por medio de la regeneración. Estos son aquellos
que comparten, mi hermano, su misma fe, son aquellos que son sus hermanos, son aquellos que son hijos de Dios. La casa de Dios, por lo tanto, mi hermano, es la familia de Dios. Efesios 2:19 nos dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Comenzamos a darnos cuenta que el aspecto familiar se vuelve central en todo esto. Entonces Timoteo debe de entender que al estar lidiando con la familia de Dios, cuando él va a ejercer reprensión, no puede ser con dureza destructora. No puede ser con una aspereza que termine desanimando completamente a los hermanos. No puede ser de una manera que hiera mortalmente, porque está dentro de la familia de Dios, porque está dentro de la casa de Dios, porque el interés de la exhortación es la restauración, es la madurez, es el crecimiento, es que la palabra de Dios pueda ser vivida y puesta en práctica. Y esto nos debe de llevar a nosotros a preguntarnos lo que la serie que ahorita estamos viendo hace como pregunta fundamental: ¿cómo es la vida en la casa de Dios? Y más específicamente, ¿cómo es la exhortación en la casa de Dios? ¿Cómo debo yo de exhortar a aquel que es como un padre, aquel que es como un hermano, aquella que es como una madre y aquella que es como una hermana? Estas son preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer al acercarnos a este texto, pero quiero que ahondemos un poco más en por qué la imagen de Dios es tan importante como fundamento de toda exhortación. Primero que nada, yo quiero que usted entienda, hermano, que la agresividad y la falta de amor en la reprensión son directamente una transgresión a la ley de Dios y son un reflejo de pecado directamente, mi hermano. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 4. Versículo del 1 al 8. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Esto tiene un trasfondo. Eva tenía una esperanza, pero aquí la esperanza está puesta en la carne. La carne, sabemos, había conducido al pecado. Continúa diciendo: después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Es decir, hermano, no estaba siendo aceptado Caín, porque claramente no estaba haciendo bien. Pero si no hace bien, el pecado yace a la puerta, te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Fíjese qué interesante esto, amado hermano. Fíjese qué interesante esto. Acá usted está viendo como dos hermanos de padre y madre terminan en un conflicto en el cual uno de ellos se levanta contra su hermano y lo asesina. El factor común con el pecado allá al principio cometido por Adán y Eva es que esto fue obrado en la carne. No se trata de que Dios vino y observó simplemente el corazón y dijo, no, es que Abel está ofrendando con un mejor corazón, con un corazón más sencillo. Caín es más arrogante. Muchas veces hemos oído esa explicación. Realmente lo que aquí está sucediendo es que la teología que ya venía explicada unos versículos antes, de que sangre debía ser derramada para que pudiese ser perdonado el pecado, no había sido entendida por Caín. Por ende, Caín actúa en la carne. Él desea por sus obras, a su manera, siendo un labrador de la tierra, trayendo el producto de la tierra, complacer a Dios. Abel había decidido tener una profesión que llevase intrínsecamente la teología correcta, en la cual sangre debía de ser derramada para el perdón de los pecados. La acción bélica, la acción de darle muerte a su hermano de sangre, nace en Caín de la carne. Y por eso Dios lo advierte. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Sabemos que Dios no es quien causa el pecado, ni quien ha creado el pecado. Estaríamos culpando a Dios de pecado. Pero el Señor ha ordenado todas las cosas. Él ha decretado todas las cosas. Y Él advierte a Caín sobre lo que en la historia, por él andar en la carne, por él estar abandonado en sus pecados, va a llevar a cabo en el futuro. Caín actúa nada más. Si haces bien, si no haces bien, le dice el Señor, el pecado yace a la puerta y te codicia. Mi hermano, esto es grave. Porque en la casa de Dios, si usted anda en la carne, el pecado está a la puerta. Solo es cuestión de tiempo que usted busque herir mortalmente a uno de sus hermanos. Y no estoy hablando de irlo a asesinar, aunque en este país eso es algo que sí podría ser dicho. Pero usted puede venir y herir letalmente a uno de sus hermanos, porque el pecado está a la puerta. Por ende, es vital ver cómo este tipo de reprensión y exhortación que no es hecha en amor es una transgresión a la ley de Dios. Es una muestra de las obras de la carne. Éxodo 20:13 es sumamente simple. No matarás. Pero ahí queda totalmente claro el punto. Cuando el Señor en su ley nos enseña que el pecado de Caín iba en contra de su carácter, iba en contra de toda su bondad, su justicia, y lo señala de esta manera, poniéndolo claramente en los 10 mandamientos, en su ley, nos está indicando que nuestra conducta habitual de agredirnos, de agredir a otros, está completamente en contra suya. No refleja al Señor. Y lamentablemente, hermanos, aunque esto es algo que se puede decir a nivel secular, es algo que hemos incorporado incluso en las leyes de los países, porque todo mundo entiende a un nivel que tomar un arma y matar a un ser humano está mal. Lo practicamos constantemente.
Vamos por la calle y yo sé que esto no es dentro de la casa de Dios, pero le estoy queriendo enseñar su corazón, la propensión de su corazón. Usted va por la calle y se le atraviesa a alguien y normalmente a usted se le vienen un montón de poemas en francés, porque usted quisiera fulminar a esa persona. Por ende, el problema, mi hermano, está en una raíz todavía más profunda ya en el corazón. Pero mi hermano, los creyentes somos aquellos que tenemos un nuevo corazón. Y al tener nosotros un nuevo corazón, debemos demostrar entonces la vida en el Espíritu, el fruto en el Espíritu. Pablo le está diciendo esto a Timoteo porque sabe que es su hijo verdadero en la fe. Y la exhortación que hoy estamos haciendo, mi hermano, es porque entendemos que usted que está sentado acá y yo que estoy parado acá, somos verdaderos hijos en la fe y somos receptivos al consejo. La advertencia es a entender que nosotros hemos sido vivificados en Cristo Jesús. Y esa es la vida que acá adentro debemos de modelar y que también debemos demostrar allá afuera. Porque no somos hipócritas tampoco. Vivimos ese amor acá adentro y luego ese amor se ve reflejado automáticamente allá afuera. Porque lo que sucede acá adentro es genuino. Nosotros somos luz allá afuera, mi hermano. Como miembros del nuevo pacto estamos nosotros sujetos a este principio que es un principio universal, pero de una manera todavía más grande, mi hermano. Porque usted sabe que el que se le atravesó en la calle, primero Dios no era un hijo de Dios, tal vez era un hijo del diablo, muerto en sus delitos y pecados. Y aún así el Señor le condena, mi hermano, si usted vive con ese tipo de ira y con ese tipo de actitud. Pero no se diga con los hijos de Dios, con aquellos que son llamados legítimamente hijos de Dios. ¿Cuánto más no va a aplicar este principio, mi hermano? Yo quiero que se vaya conmigo a Mateo 5, del 21 al 24. Mateo capítulo 5. Del 21 al 24. Dice la palabra de Dios: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté como enojado, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato, dice esta versión, la Reina Valera dice fatuo, a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota, dice esta versión, será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor Jesús nos deja claro cómo este principio se vuelve todavía más grande, más profundo, porque muestra la realidad o la falsedad de un nuevo corazón. Porque muestra si el corazón es de piedra o si el corazón es de carne. Porque muestra si el corazón tiene escrita cualquier cosa o tiene escrita la ley de Dios. Y usted sabe que un corazón de piedra produce exactamente lo que dice
el versículo 22. Cualquiera que diga idiota a su hermano será merecedor del infierno de fuego. Juan 1, del 10 al 13, nos muestra esta realidad. Le termina poniendo nombre a quienes son estos hermanos. Dice Juan capítulo 1, versículo del 10 al 13. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, mi hermano, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Cuando usted, mi hermano, se empecina en agredir de manera letal, de manera odiosa, cuando su exhortación, entre comillas, su reprensión es con dureza, de tal manera que involucra letalidad, usted no ha entendido que está atacando a un hijo de Dios. ¿Quién tiene el título del hijo de Dios comúnmente en este evangelio? Jesucristo. Por ende, cuando usted, mi hermano, empuña de una manera llena de odio su exhortación o su intento de exhortación en contra de un hijo de Dios, usted está emprendiendo la guerra contra Cristo. Porque los hijos de Dios están unidos por la fe a Cristo Jesús. Esto es serio, mi hermano. Conducirnos en la casa de Dios mientras golpeamos, mientras maltratamos a otro hermano, es una cosa bien seria. Timoteo no debe de estar envuelto en tal cosa, porque él es el enviado, él es el vicario del apóstol Pablo. Mucho menos lo deben estar los pastores. Pero créame que usted, aunque diga, pero yo no soy pastor, créame que usted no quiere estar en esa posición, porque Jesús ya dijo que usted va a ser acreedor del infierno de fuego. Este principio se profundiza hoy que usted está en la casa de Dios. Hoy usted no tiene excusa. Hoy usted no puede ser una persona odiosa, mi hermano. Cuando usted corrige, lo hace en amor. Si usted siente que hay ira en su intento de señalar un error, de señalar un problema en el hermano, usted, si está lleno del Espíritu, escucha esta reprensión y dice: voy a orar antes de ir a hablar con el hermano. Voy a ver en la palabra que lo que yo voy a decir va a edificar y no voy a destruir. Voy a ver qué problemas tiene el hermano. Voy a platicar con él porque muy probablemente en su familia no le están pasando bien. Pero ese tipo de preocupación piadosa, mi hermano, no viene de aquel que tiene un corazón de piedra. No viene de aquel que no ha nacido de nuevo. No viene de aquel que no es miembro de la familia de Dios. Timoteo, los pastores que Timoteo iba a nombrar, usted y yo podemos obrar de esta manera porque nosotros somos hijos de Dios también. Y nos podemos conducir de esa manera en la casa de Dios. No solamente, mi hermano, eso es cierto, sino que también la palabra de Dios nos muestra cómo son llamados aquellos que persisten en dañar de una u otra forma al cuerpo, mi hermano. Y no me estoy refiriendo al enemigo externo,
Me estoy refiriendo a aquel que está adentro. Y mi hermano, yo le quiero alentar, porque si usted se está sintiendo golpeado el día de hoy, su corazón está sintiendo que le sangra con lo que ahorita escucha, sepa que usted está vivo. Sepa que usted está despierto. Sepa que usted es un hijo de Dios y usted tiene esperanza de oír esta exhortación. Fíjese esta interesante forma en la cual Pablo nos presenta el tema en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, del 14 al 15. Dice: Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, le dice a Timoteo. Hermano, qué terrible cosa sería que los hermanos tengan que recibir como consejo cuidarse de nosotros. A mí me da pánico pensarlo. Y espero que nos dé pánico a todos. Cuídate de él, le dice Pablo a Timoteo, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Mi hermano, eso a usted le tiene que conmover. Que algún día se pudiese hablar de esa manera de nosotros hacia los demás hermanos. Es algo tremendo. Y hay todavía otra terminología. Filipenses capítulo 3 versículo 2. Este es un tema doctrinal el que está en juego, pero la aplicación es la misma. Pablo le dice a los filipenses: cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros. O sea, están adentro, hermano. Cuídense de la falsa circuncisión, dice la Reina Valera, de los mutiladores del cuerpo. Y creo que ahí es una mejor traducción, porque refleja la ironía que Pablo está haciendo de aquellos que verdaderamente mutilan el cuerpo. Se jactan de la circuncisión, que es una mutilación, pero realmente están mutilando el cuerpo, el verdadero cuerpo de Cristo. Pablo dice de una manera devolviendo el halago, por así decirlo, lo llama perro. No es para que usted vaya a llamar perro a nadie, hermano. Aquí hay un contexto. Los judíos solían llamar perros a los gentiles, incluidos los creyentes gentiles. Cuando eran creyentes judíos, algunos que eran de la circuncisión, que eran una secta en ese entonces y también lo son hoy, cuídese, ellos llamaban perros a aquellos que no habían accedido a circuncidarse. Y Pablo identifica quién es realmente el perro. No es para que usted vaya a repetirlo, hermano. Esto es una señal de cómo Dios nos muestra la realidad espiritual que está sucediendo acá. Esos perros son esos malos obreros. Esos perros son esos que están introduciendo el desánimo a través de hacer cumplir a la gente cosas que Cristo ya trajo a cumplimiento. Porque en Colosenses dice que esta gente está queriendo volver a las sombras, porque idolatran a las sombras, cuando el cuerpo que está parado ya delante de nosotros, mi hermano, es el de Cristo. Es ridículo, mi hermano, que si entra alguien a quien usted quiere y el sol le pega, usted sale y busca la sombra. Si aparece alguien muy querido, yo lo quiero abrazar, yo abrazo su cuerpo, su plena manifestación.
y estos hombres estaban buscando la sombra. No es muy diferente hoy, mi hermano. Normalmente la reprensión con dureza, la exhortación falsa se lleva a cabo con mucho legalismo por detrás o con mucho libertinaje por detrás. De las dos maneras, un falso creyente va a expresar el daño hacia el cuerpo. Cuando ese legalismo y cuando esa fijación en las sombras, mi hermano, a usted lo ciega del cuerpo de Cristo, lo ciega de la manifestación de la gracia de Dios, lo ciega de la verdad enseñada en la palabra, usted va a ser alguien que va a herir, que va a destruir, que no va a edificar. Y mi hermano, le recuerdo, esto es algo trascendental. Esto está en el corazón. Esto está en el corazón. Por ende, cuando Pablo hace el llamado a la reprensión, y aquí sí esta versión hace una, creo yo, mejor interpretación al decir no reprendas con dureza, sobre todo porque, por ejemplo, en Proverbios 1:30 usted va a hallar la palabra latzati, que es mi reprensión. Quienes han traducido esta versión consideran: no vamos a dejar una palabra que hemos utilizado en el Antiguo Testamento para traducir al hebreo y la vamos a descalificar en el Nuevo. Por ende, vamos a aclarar que es la reprensión con dureza la que no debe de ser llevada a cabo. Y el griego utilizado ahí es epiplexes. Más bien es exhortación para Calei, a la que están llamados los hermanos en Cristo, a la que está llamado Timoteo. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo. Es decir, mi hermano, es una reprensión que lleva consigo el dar ánimo para actuar por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo que está en cada creyente. Usted puede exhortar al creyente, porque el creyente es aquel habitado por el Espíritu Santo de Dios. Si no, esto fuera inútil, mi hermano. Si yo pretendo traer la exhortación, y aquí quiero aclarar, esto es algo que ocurre dentro de la casa de Dios. Usted al incrédulo, usted lo trata como un incrédulo, usted le predica el evangelio, lo hace en amor. Igual, de la misma manera, cumpliendo ese mandamiento, que usted no lo va a matar, usted va a procurar para él la vida. Pero la exhortación ocurre acá adentro en la casa de Dios. ¿Y por qué la exhortación ocurre acá adentro? Porque acá es donde hay esperanza. Porque acá es donde yo sé que mi hermano la va a atender, porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no va y exhorta bíblicamente al inconverso, a él le predica el evangelio. Pero la exhortación es algo válido aquí en la casa de Dios, porque aquí están los hijos de Dios. Y esta lleva al ánimo de poder obrar en el Espíritu, de poder andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque si usted se acuerda de aquella canción que está ahí en medio, al final del capítulo 3 de esta misma epístola, usted se acuerda que es Cristo quien fue manifestado en la carne y vindicado en el Espíritu. Es decir, es Cristo aquel quien verdaderamente anduvo en el Espíritu y no satisfizo los deseos de la carne. Por ende, usted, como seguidor de Cristo, dotado del Espíritu Santo quien habita en usted, puede andar en el Espíritu.
La exhortación lleva como compañía la esperanza que aquellos a quienes se les exhorta, se les anima, se les invita a una nueva vida, se les invita a cambiar, se les invita a observar la palabra de Dios y arrepentirse, son aquellos que disfrutan de la nueva vida. Son aquellos que están vivos y no muertos en sus delitos y pecados. Por ende, esto debe ser hecho en amor. Esto es hecho dentro de la casa. Actuamos en amor fuera de la casa porque es lo que debemos hacer. ¿Cuánto más no lo vamos a hacer adentro? Pero mi hermano, yo no sé si usted se ha fijado. Lamentablemente el enemigo sabe perfectamente por dónde derribarnos, por dónde golpearnos. Y comúnmente hoy en día nos llamamos cristianos y aparentemente queremos tratar bien a los de afuera, pero acá adentro nos queremos masacrar. Es algo bien difícil de digerir, pero es algo que debemos meditar. ¿Qué realidad, qué vida estamos reflejando, mi hermano? ¿Estamos reflejando ser como Cristo? ¿Estamos reflejando ser como el justo Abel, que entiende perfectamente que es un pecador y que necesita día a día de Cristo Jesús? ¿O somos como Caín en la carne, que pretendemos arrebatar el favor de Dios? Y lo hacemos aquí adentro en la iglesia. Queremos presentar nuestro fruto falsos y luego actuamos iracundos contra los hermanos. Mi hermano, nuestro corazón debe ser examinado por el Señor. Yo espero que eso esté sucediendo en cada uno de nosotros. El hecho que no seamos capaces de considerar en nuestra exhortación al hermano como tal, como un hermano, es preocupante. Imagínense que en la casa hay dos hermanos que dicen amarse y de pronto sacan un arma y uno mata al otro. Eso sale en las noticias, mi hermano. Bueno, está en la Biblia, ya lo vimos al principio. Pero ese tipo de cosas salen en las noticias y uno dice: qué terrible, qué atrocidad. Pues es una atrocidad la que ocurre acá. Cada vez que nosotros no nos estimamos de esa manera, no nos consideramos la familia de Dios. El verdadero hermano en Cristo, el verdadero hijo de Dios, no permanece actuando en dureza en contra de sus hermanos. Reflexiona constantemente en el trato que tiene hacia sus hermanos. Yo no le voy a decir: mire, si usted ha maltratado a un hermano, usted ya es un hijo del diablo. No, no es ese el punto. El punto es: usted no puede permanecer así. Usted hoy, al ser expuesto a la palabra, debe ser llevado a la reflexión, mi hermano. Usted debe meditar en sus caminos. Si usted es un hijo de Dios, hoy usted va retado a pensar qué palabras le ha dicho a sus otros hermanos, aquellos que Dios por su voluntad ha hecho sus hijos, porque no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni voluntad de ningún varón, sino de Dios. Usted debe meditar. Aquellos que Dios ha escogido, aquellos que Dios ha redimido, ¿cuál es mi trato con ellos? O simple y sencillamente me siento incómodo entre los hijos de Dios. Me siento que no quepo aquí. Eso tiene una figura en el juicio final, y las cabritas son separadas de las ovejas, mi hermano. Usted, créame, no quiere ser uno que no entiende que es una oveja. Pues si usted no es una oveja, usted es una cabrita, y usted va a ser separado como tal, mi hermano. Es una advertencia
sumamente importante. Nosotros entendemos que este tipo de exhortación la podemos hacer nada más también, hermano, cuando tenemos un ejemplo. Y eso es vital para nosotros los pastores. Pero mi hermano, le vuelvo a repetir, y no es que aquí nos estemos zafando de los cachuchazos los pastores, pero es la realidad. Si bien es cierto, yo acá tengo que hablar con mucho temor y temblor lo que estoy diciendo, usted también, mi hermano, tiene muchos escenarios en los cuales es un pastor. Al ser usted un creyente, usted tiene la gran comisión. Esa es su tarea. Usted está involucrado en hacer discípulos. Y usted no puede hacer discípulos si usted no es ejemplo, mi hermano. Si usted no tiene un ejemplo para que su discípulo lo imite y se parezca a lo que las escrituras nos enseñan, que es la vida en la piedad, usted muy probablemente no es como el buen pastor, sino que tal vez usted es el asalariado. Qué dura cosa es esa. Qué dura cosa es esa. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 4:12. Esto es hermoso porque es contrastante con lo que acabamos de ver, de exhortar incluso a hombres de avanzada edad, a mujeres de avanzada edad. La base de esto es lo que Pablo le ha dicho a Timoteo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Pero ¿por qué nadie va a menospreciar su juventud? ¿Por qué nadie va a menospreciar la juventud de Timoteo, mi hermano? Muchas veces la interpretación que se le da a este texto, que claro se saca de todo el contexto, es hasta esa coma: que nadie menosprecie mi juventud. Yo soy joven y por eso ya ser joven, eso es la categoría de la virtud. Que nadie me menosprecie. Y ahí se quedan. Hay un porqué, mi hermano. Hay un porqué. Continúa diciendo: si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Pero la palabra no es nada, habíamos dicho, sin conducta. La conducta debe ser una conducta llena de amor, una conducta en la fe y una conducta de pureza. Eso es, mi hermano, lo que hace que Timoteo pueda recibir ese aliento de Pablo, que nadie menosprecie su juventud. Porque a pesar que él es joven, y en Proverbios dice que la necedad está ligada al corazón del joven, del niño, Pablo le dice: sí, sos hipote, sos algo, ¿verdad?, especial porque sos joven. Uno de joven hace un montón de tonterías. Y Pablo es consciente, este está joven y obviamente le falta mucho por vivir. Obviamente los ancianos de las iglesias donde él va a ir a hacer la obra son personas que tal vez tienen una mayor sabiduría que él. Pero el aliento que le está dando Pablo es: nadie va a menospreciar tu juventud porque vas a ser ejemplo. Y ese ejemplo a los creyentes de toda edad va a ser en palabra. Es decir, mi hermano, Timoteo tenía que ser un varón capacitado en la palabra de Dios, un varón que medita en la ley del Señor de día y de noche
que ese es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa es la realidad de Timoteo al estar en la palabra. No tiene la sabiduría que tal vez la vida le ha permitido tener a hombres mayores, pero la palabra de Dios hace sabio al sencillo, mi hermano. Por ende, cuando usted se nutre de la palabra, que es un tema más adelante también en este capítulo, cuando usted está nutrido en la palabra, usted es un buen siervo. Al estar usted nutrido en la palabra, usted puede verdaderamente comenzar a tener una conducta. Y ojo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo cuando usted se ha memorizado un montón de Biblia, ¿ya? Cuando usted se fue a meter al instituto bíblico y sacó un diploma. No. Cuando usted se ha nutrido, la nutrición, mi hermano, solo puede suceder en organismos vivos, ¿ya? Un árbol se nutre. Y un árbol bien nutrido da fruto, mi hermano. Exactamente lo que veíamos la predicación pasada. Y cuando hay nutrición en la palabra, entonces el fruto, ¿cuál es? Lo hemos estado viendo desde que vimos Tito y hoy lo estamos viendo en Timoteo. La piedad. La sana doctrina, que es conforme a qué, mi hermano. Me los ponché. A la piedad, mi hermano. Si usted está lleno de un montón de teología, pero usted no es un hombre piadoso, usted, perdóneme, no conoce la sana doctrina. Esa es la verdad bíblica. Nos guste o no nos guste, como decía un presidente. Si usted no es un creyente piadoso, usted, mi hermano, no anda en la sana doctrina. Porque yo soy reformado, que soy confesional. 1689. Usted anda en doctrina de demonios, dice Pablo en 1 Timoteo 4. Usted está lleno de orgullo. Usted no se parece al Cristo de las Escrituras. Y eso es terrible, mi hermano. Pero cuando usted es ejemplo a los creyentes en la palabra, usted es por consecuencia nutrido de ella y usted va a tener, mi hermano, entonces una conducta conforme a la piedad. Entonces usted puede decir que su nutrición en la palabra es sana doctrina. Entonces y solo entonces, mi hermano. Que aquí somos una iglesia de sana doctrina, gracias a verdad, somos iglesia bautista, reformada. ¿Cómo es nuestra conducta? No nos animemos a decir que enseñamos sana doctrina si nuestra conducta, mi hermano, no es una conducta ejemplar. Y cuando hablamos de ejemplar no estamos hablando de normas humanas, estamos hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que su ley nos manda. Entonces Timoteo puede ser este hombre que va a exhortar en amor a hombres mayores, a hombres jóvenes, a mujeres mayores, a mujeres jóvenes, porque él es ejemplo en la palabra. Y como él es ejemplo en la palabra, él tiene una conducta, porque su sana doctrina, su buena doctrina, su correcta doctrina lo lleva a tener esta conducta. Esta conducta es una conducta de amor, mi hermano. Es una conducta de amor. Porque usted y yo, mi hermano, fuimos salvos por el inconmensurable amor de Dios por nosotros, por su gracia.
Fuimos predestinados, dice Pablo, en amor. Por ende, usted no puede ser una persona que tiene una conducta conforme a la palabra de Dios si usted no anda en el amor de Dios. Si usted es una persona odiosa, si usted es una persona que nunca, jamás los hermanos quieren escuchar de usted nada porque es un cuchillo caminante. Timoteo podía ser encomendado esta tarea porque era un hombre apto para ello, porque su conducta reflejaba amor. Y ese amor es un reflejo de la fe correcta, de la fe en el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra forma de que el verdadero amor de Dios se manifieste a los hombres, mi hermano. El amor de Dios se ha manifestado ¿de qué manera, mi hermano? Solamente en Cristo Jesús. Y solamente aquellos que tienen fe en Cristo Jesús pueden practicar tal amor. Y pureza. No hay tal cosa, mi hermano, como un creyente que es ejemplo si es impuro, que vive contaminado con las cosas que este mundo tiene para ofrecer, que es una persona que anda en los deseos de la carne, que es una persona que prefiere cualquier cosa, mi hermano, que la palabra de Dios. Esa persona no puede ser un ejemplo a los creyentes de ninguna manera. Porque sabemos que debemos ser santos como el Señor es santo, mi hermano. Usted lo debe de entender, así como Pablo se lo dice a Timoteo. Ese tipo de ejemplo, ese tipo de vida es la que usted se debe preguntar hoy. ¿Será que yo estoy pudiendo responder a lo que Pablo dice a Timoteo de que no permita que nadie menosprecie su juventud? Y ponga usted ahí su edad, mi hermano. En mi caso tal vez aplica todavía, pero en el caso de algunos va a ser, bueno, yo no soy joven, pero que nadie me menosprecie por lo que yo soy, porque soy ejemplo. Pero la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿verdaderamente yo soy ejemplo? Verdaderamente yo soy aquel que puede venir y con ese ejemplo ser el que va a exhortar a otros hermanos. Verdaderamente yo soy ese molde del cual van a reproducirse otros. O yo realmente al exhortar a mis hermanos soy un hipócrita. O yo realmente cuando voy con mis hermanos y lo que hablo, por más que sea bíblico, es una contradicción. Mi hermano, eso es una dualidad que no puede existir. Su exhortación no sirve de nada si usted no es ejemplo, mi hermano. Porque su ejemplo es el que edifica acá en la casa de Dios. Su vivir es el que edifica acá en la casa de Dios. Cuando usted es ejemplo en cada una de las circunstancias que nosotros como hijos de Dios vivimos. Cuando los hermanos sufren, cuando los hermanos tienen necesidad, cuando los hermanos también a veces nos agreden, porque a veces las ovejas se vuelven mordelonas. Usted no va a poder ser ejemplo si usted no tiene una conducta aprobada, mi hermano. Así que nuestro ánimo debe ser aquellos a quienes el Señor nos puede confiar la reprensión, que es exhortación, y una exhortación que sucede como dentro de la familia.
porque esa es la exhortación que edifica. Usted puede voltear a ver a su hermano que está hoy acá, y usted debe de ver, mi hermano, a alguien que tiene un vínculo más grande que aquel que nació del mismo vientre que usted. Porque usted es hermano de sangre en Adán con su hermano biológico. Pero acá somos hermanos en la sangre del postrer Adán, Jesucristo. Y ese es un lazo más poderoso. Por ende, mi hermano, nunca se olvide quién es su familia. Nunca se olvide a dónde lo ha traído el Señor. Nunca se olvide que usted está en la casa de Dios. Solamente así, mi hermano, su exhortación es hecha desde el ejemplo. Su exhortación es valiosa. Su exhortación edifica. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos por tu hermosa palabra. Te agradecemos, Señor, porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú con ella nos muestras todas nuestras falencias, pero también nos animas, nos exhortas como aquellos que tienen al Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Y eso es lo que nos da el aliento para seguir adelante. Porque aunque hoy tal vez nos sintamos reprobados, sabemos que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Sabemos que podemos obedecer la palabra de Dios porque nuestro deleite está en ella de día y de noche. Porque nuestro corazón ya no es un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Yo te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos hoy puedas animarle a vivir en obediencia entre los hermanos. Porque la verdad en amor es importante, la exhortación es importante. Pero si nos herimos los unos a los otros, no hemos entendido dónde estamos. Muy probablemente somos como Caín. Ayúdanos, Señor. Es por tu gracia, por tu misericordia que estamos aquí. Y es por el poder de tu Espíritu que podemos hoy vivir estas cosas, vivir tu palabra, fructificar en ella. Gracias, Señor, porque esta palabra es viva. Y por eso mismo nosotros hoy vamos a poder reflejar esa nueva vida que ella predica. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.